Hola alumnos, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de los trabajadores de confianza. Para poder adentrarme al tema, me gustaría primero poder definir qué es un trabajador. Un trabajador es aquella persona física que presta sus servicios a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado. La figura jurídica de los trabajadores de confianza nacen de los contratos colectivos y de la Ley Federal del Trabajo de 1931. En esta ley se encontraba un listado de personas las cuales eran consideradas trabajadores de confianza, como eran administradores, gerentes, directores generales, los cuales eran considerados como representantes del patrón. Estos cumplían con funciones de dirección y de administración. Otra referencia que pude encontrar en la Ley Federal del Trabajo de 1931 fue en el artículo 42, que ésta indicaba que los contratos colectivos se extendían a todos los trabajadores, incluso aunque no pertenecieran a los sindicatos. Y aquí lo que pasaba es que también excluía a los trabajadores de confianza, pero estos tenían y estaban protegidos por el principio establecido en el artículo 123 constitucional, que era la igualdad salarial. Como podemos observar, el derecho es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho se va modificando y actualizando conforme a las necesidades y retos que van presentándose a lo largo de la historia. Y aquí podemos observar cómo los legisladores, y en base a las necesidades de los trabajadores, se ha logrado modificar dicho artículo y se ha podido plasmar la garantía constitucional, que en este caso es el derecho al trabajo. Aquí podemos ver también cómo se ha logrado clasificar a los diferentes tipos de trabajadores. Y aquí en este artículo se ven plasmados dos apartados. Uno que es el apartado A, en el cual se establece los trabajadores que prestan su servicio a la iniciativa privada y las condiciones generales. Y en el apartado B establece las condiciones generales de los trabajadores que prestan su servicio al Estado. Aquí, en la fracción 14ª, se menciona a los trabajadores de confianza, los cuales dice que estos gozarán del salario y de los beneficios de la seguridad social. En la Ley Federal del Trabajo se encuentra establecida la definición, los derechos y las limitantes con las que cuentan los trabajadores de confianza. A continuación, me permitiré mencionar cada uno de estos artículos y poderlos explicar. En el artículo 9 menciona que los trabajadores de confianza son aquellos que cumplen con funciones de inspección, de vigilancia, de fiscalización y de dirección, y no depende a la designación de su puesto. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que tú desempeñes un cargo de jefe, sino más bien va conforme a las actividades que realizas para el patrón. Con esto, ¿qué podemos establecer? Que los trabajadores de confianza surgen de la necesidad del patrón de que haya trabajadores que pertenezcan a puestos estratégicos para así lograr un correcto desempeño. De igual manera, en el artículo 182 se menciona que los trabajadores de confianza tienen que gozar de las herramientas y los instrumentos necesarios para poder lograr un correcto desempeño de sus servicios. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo claro podría ser un médico. Un médico necesita medicinas, necesita bisturís, necesita todos los instrumentos para que pueda hacer una revisión de manera correcta. A continuación mencionaré algunas de las limitantes que existen. Estas limitantes, una de ellas es que todo trabajador de confianza no puede pertenecer a los sindicatos y por consiguiente pierde el derecho a la huelga. Porque como sabemos, dicho derecho es únicamente para las y los trabajadores sindicalizados. También pude observar que con respecto al reparto de utilidades, el reparto de utilidades no puede ser en base al salario real del trabajador de confianza.
porque evidentemente sería desproporcional. Lo que se hace aquí es que se toma en cuenta el salario del sindicalizado con mayor sueldo. Y aquí, ya en base a eso, se hace el reparto de utilidades, porque obviamente el salario que percibe un trabajador de confianza y un sindicalizado es completamente diferente. De igual manera, pude observar que con respecto al despido y a la rescisión del contrato del trabajador de confianza, basta con que el patrón pierda la confianza de su trabajador para el despido. Pero una de las protecciones que pude encontrar es que el patrón necesita argumentar por qué se perdió dicha confianza. El trabajador de confianza, al ser removido de su puesto, este tiene derecho a una indemnización de 3 meses y 20 días de salario por cada año trabajado. Otra de las limitantes que pudimos observar es que los trabajadores de confianza no pueden demandar la reinstalación de su puesto, debido a que los patrones pueden eximirse de reinstalarlos. También uno de los derechos que pude observar fue el que está establecido en el artículo 184, que los trabajadores de confianza pueden formar parte de los contratos colectivos salvo pacto en contrario. De igual manera, todo trabajador de base que sea promovido a un puesto de confianza y este sea restituido por la pérdida de la misma, este podrá pedir la reinstalación a su trabajo anterior, es decir, al de base. Salvo que se muestre alguna prueba de por qué no se puede hacer. Muchísimas gracias, esto es todo.